Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Históricas, donde trataremos distintos temas conocidos y otros no tanto. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y darle like. Hoy vamos a hablar sobre el Escuadrón 731. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna, oficialmente conocido por el ejército imperial japonés como el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kempeitai. Fue inicialmente instaurado como una sección política e ideológica de la Policía Militar Kempeitai. Fue formado con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. El escuadrón fue camuflado como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Paifang, al noroeste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada Kodoa, partido bélico. En la primera fase, esta sección actuó contra la propaganda comunista, pero se extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. Promovió la creencia en la supremacía racial japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación, sabotaje político e infiltración en las líneas enemigas. También ha sido ligado con la Policía Militar de Manchukuo, el Servicio de Inteligencia Manchú, la Policía Manchú Ordinaria, comités manchúes, partidos nacionalistas manchúes regionales y el destacamento del Servicio Secreto Japonés en Manchukuo. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos de este escuadrón. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico del Escuadrón 731 resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. Creación. Hablando sobre el comienzo de este escuadrón, en 1932, el Chujo, teniente general Shiro Ishii, fue puesto al mando del Laboratorio de Investigación del Ejército sobre Prevención Epidémica. Él y sus hombres construyeron el campo de prisioneros Songma, cuyo edificio principal fue conocido a nivel local como la Fortaleza Songhma, una prisión experimental ubicada en el poblado de Bein-Ino, a 100 kilómetros al sur de Harbin. Las vías ferroviarias manchúes fueron colocadas para el transporte de materiales y equipamiento. Ishii organizó el Grupo Secreto de Investigación, Unidad Togo, para la coordinación de estudios químicos y biológicos. Una fuga de reos en 1934 y una explosión en 1935, de esa se supone que fue un presunto ataque, obligaron a Ishii a suspender las operaciones de la fortaleza Songma. Posteriormente, Ishii se trasladó a Pingfang, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un complejo nuevo, de mayores dimensiones. Más tarde, esta unidad fue incorporada al ejército de Kwantung, como el Departamento de Prevención Epidémica, pero fue dividida simultáneamente en la unidad Ishii y la unidad Wakamatsu, con un comando central en Hsing. A partir de 1941, todas estas unidades fueron colectivamente conocidas como el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, o, como lo conocemos nosotros, Escuadrón 731, como sobrenombre. Ellos tuvieron el respaldo de los cuerpos imperiales de la juventud, la Universidad de Investigaciones Japonesa y el Kempeitai. Algunas fuentes los relacionan como el Zaibatsu Mitsui, monopolio del cultivo de amapola, de Manchukuo, el cual era para la producción de heroína.
Dentro de los integrantes del Escuadrón 731 se encontraba el teniente general Shiro Ishii, el teniente coronel Ryoichi Naito, el doctor Masashi Hitano, Yoshio Shinosuka y Yasuji Kaneko. Experimentos. Después, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un proyecto médico especial con el nombre clave Maruta utilizó humanos para hacer experimentos. Los sujetos de prueba, militares y civiles, fueron reunidos de la población de los alrededores y en ciertos casos eran aludidos eufemísticamente como troncos. Este término originado de una broma por parte del personal debido al hecho de que la información oficial sobre el establecimiento ofrecida a las autoridades locales fue que se trataba de un aserradero. Entre los sujetos de prueba, aparte de hombres y mujeres de edad adulta, se encontraban niños, ancianos y mujeres embarazadas. Muchos experimentos y disecciones fueron realizados sin el uso de anestésicos sobre los brazos y piernas de las víctimas, porque se creía que podían influir en los resultados o que eran innecesarios, porque los individuos se encontraban atados. Dentro de las actividades que realizaban se encontraba la vivisección, que era básicamente que los prisioneros de guerra eran sometidos a la disección cuando aún se encontraban en vida, sin el uso de anestesia. Las disecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. Entre los presos infectados y viviseccionados se encontraban, entre los que habíamos mencionado, hombres, mujeres, niños y lactantes. Además, las vivisecciones fueron también perpetradas en mujeres embarazadas, las cuales algunas veces eran embarazadas por los mismos doctores y los fetos eran extraídos. Las extremidades de los prisioneros eran amputadas con el fin de estudiar la pérdida de sangre. Estos miembros, quitados, fueron algunas veces vueltos a unir del lado contrario del cuerpo. Otras veces, las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados y después de congelados para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultante sin tratamiento. Además, a algunos prisioneros se les extrajo quirúrgicamente el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos. Sin duda, todos estos actos atroces eran hechos totalmente con crueldad absoluta. Dentro de las actividades, como la vivisección, se encontraban muchas otras, como el ensayo de armas, en donde se usaban blancos humanos para probar granadas puestas a varias distancias y en diferentes posiciones. Se pusieron a prueba lanzallamas sobre humanos. Personas fueron atadas a postes y usadas como blancos para probar bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Además de estos ensayos de armas, también se realizaron experimentos con agentes patógenos, donde los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas para estudiar sus efectos. Para estudiar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento, prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea, vía estupro, siendo después estudiados. Además, los presos eran infectados con pulgas transmisoras de la peste bubónica, para analizar la viabilidad de una guerra biológica. Luego de los experimentos de agentes patógenos, vinieron los ataques biológicos, donde parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzadas dentro de bombas sobre varios objetivos. Las resultantes epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica fueron responsables de haber matado alrededor de 400.000 chinos. El Escuadrón 731 y sus unidades afiliadas sobrepasaron la fase de prueba de armas biológicas y llevaron a cabo ataques biológicos en contra del pueblo chino, tanto civiles como soldados, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pulgas infectadas de peste fueron criadas en las instalaciones del laboratorio de este escuadrón, siendo diseminadas por aviones sobre localidades chinas habitadas, tal como la ciudad costera de Ningbo en 1940 y la ciudad de
Changde en 1941. Este rociado aéreo militar resultó en epidemias humanas de peste bubónica, que mató a miles de civiles chinos. Pero aunque no lo crean, esto no fue lo último, sino que también realizaron otros tipos de experimentos. Algunos prisioneros fueron colgados cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse. A otros les fue inyectando aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaba en mostrar los síntomas iniciales de una embolia. A algunos cautivos se les inyectó orina de caballo dentro de sus riñones. Otros fueron privados de alimentos, agua y sueño para precisar la duración del tiempo hasta la muerte. Otros presos fueron situados dentro de cámaras de vacío hasta que morían. Otros tantos fueron expuestos a temperaturas extremas, desarrollando congelamiento, siendo analizado cuánto duraba el cuerpo humano sobreviviendo con tal tortura, además de determinar los efectos de la putrefacción y la gangrena sobre la carne humana. Algunos experimentos fueron realizados para definir la relación entre la temperatura, quemaduras y supervivencia humana. Unos cuantos prisioneros fueron puestos dentro de centrifugadoras, haciéndolos girar hasta morir. Sangre animal fue inyectada en algunos otros, estudiando los efectos de esta en acción. Otros cautivos fueron irradiados con dosis letales de rayos X. En cámaras de gases fueron probadas varias armas químicas, usando siempre personas. Fueron inyectadas burbujas de aire en el flujo sanguíneo de otros prisioneros para simular una apoplejía. También se inyectó agua de mar en otros tantos cautivos para determinar si se podía servir como sustituto de la solución salina. Incluso a las madres con bebés las metían en un tanque que llenaban de agua y observaban el comportamiento de la madre, que al principio sostenía al bebé a lo más alto, pero luego terminaba pisándolo para no ahogarse ella misma. Instalaciones. Todas estas atrocidades se realizaban en distintos centros de operaciones e instalaciones. La base del Escuadrón 731 ocupaba 6 kilómetros cuadrados y consistía en más de 150 edificios. Las instalaciones fueron muy bien diseñadas, siendo difíciles de destruir. Algunos edificios satelitales del Escuadrón 731 aún existen y están abiertos al público, mientras que en otros funcionan fábricas de diversas empresas chinas. El complejo contiene en su interior varias fábricas. Allí habían alrededor de 4.500 recipientes que se utilizaban para criar a las pulgas, 6 calderas gigantes para producir diversas sustancias químicas y alrededor de 1.800 contenedores para producir agentes biológicos. Aproximadamente 30 kilogramos del bacilo de la peste bubónica se podían producir en esos días. Toneladas de estas armas biológicas y algunas químicas fueron almacenadas en varios lugares del noroeste de China durante el transcurso de la guerra. El intento japonés de destruir la evidencia del establecimiento después de ser desintegrado el escuadrón falló, debido a que los restos dañaron de vez en cuando a civiles, incluso aún recientemente. En agosto del 2003 fueron hospitalizadas 29 personas después de que un grupo de constructores desenterrara unos proyectiles químicos que habían sido enterrados profundamente en el suelo, hace más de 50 años. Disolución al finalizar la guerra. Casi al final, las operaciones y los experimentos continuaron hasta el final de la guerra. Shiro Ishii deseaba utilizar las armas biológicas en el conflicto del Pacífico desde mayo de 1944, pero sus tentativas fracasaron en varias ocasiones por la pobre formulación de planes y la intervención aliada. Con la invasión rusa de Manchukuo y Mengjiang en agosto de 1945, la unidad tuvo que abandonar su trabajo deprisa. Los miembros y sus familias huyeron a través de Manchuria y China para volver a Japón. Ishii ordenó a cada integrante del grupo llevar el secreto hasta la tumba, amenazando con encontrarles si fallaban e impidiendo a cualquiera que trabajase en puestos públicos en Japón. Fueron repartidas ampolletas con cianuro de potasio para emplearse en caso de que capturaran al personal restante. Los encargados de confianza de las tropas japonesas de Ishii dinamitaron las instalaciones en los días finales de la guerra
para destruir la evidencia de sus actividades, pero la mayoría estaban tan bien construidas que sobrevivieron en tanto indemnes, quedando como testimonio de lo que sucedió allí. Después de que Japón se rindiera a los aliados en 1945, Douglas MacArthur se convirtió en comandante supremo de las fuerzas aliadas, reconstruyendo Japón durante la ocupación aliada. Al final de la guerra, este concedió secretamente inmunidad a los médicos del Escuadrón 731, a cambio de proveer a los Estados Unidos sus datos de investigación sobre la guerra biológica. Estados Unidos creía que los datos de la investigación tenían valor porque los aliados nunca procesaron o condenaron públicamente tales experimentos en humanos, debido a la aversión moral y política. Estados Unidos tampoco deseó que otras naciones como la Unión Soviética adquirieran los datos sobre armas biológicas, sin mencionar las ventajas militares de tal investigación. El Tribunal de los Crímenes de Guerra de Tokio se había enterado solamente a través de una referencia sobre los experimentos japoneses con los sueros infectados en civiles chinos. Para finalizar, luego de varios juicios, los galenos y oficiales del ejército imperial japonés que habían perpetrado las atrocidades del Escuadrón 731 recibieron sentencias de 2 a 25 años de reclusión en campamentos de trabajo por parte de la corte de Javarovsk. Todos los médicos consiguieron amnistía. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.